Buenos días. Entonces vamos a comenzar con un nuevo capítulo de reología. ¿Ya? Reología es la ciencia. No sé por qué no. Reología es el estudio de la deformación. ¿Ya? Es la ciencia que estudia cómo se deforman los materiales. Es como la respuesta que tiene el material a los esfuerzos. O sea, yo aplico un esfuerzo y el material se deforma. ¿Cómo se deforma? Eso es la reología. En general existen dos formas de formación o en la cual puede responder el tipo de deformación o en la cual el material puede responder ante esfuerzo. La primera es si el material se vuelve a su estado original una vez aplicado el esfuerzo. Se dice que el material es reversible o recuperable. O sea, yo aplico un esfuerzo, se deforma, después quito el esfuerzo y vuelve a su estado original el material. Si vuelve a su estado original, significa que es un material reversible o recuperable. Si el material, si yo aplico un esfuerzo y el material permanece deformado, después que yo quito el esfuerzo, entonces se dice que la deformación es permanente o irreversible. ¿Ya? Entonces, deformación permanente o deformación irreversible. Un ejemplo de deformación reversible es elástica. Yo aplico una deformación, se deforma elásticamente, quito el esfuerzo y vuelve a su estado original, en el caso elástico. ¿Ya? Un ejemplo de deformación permanente sería la deformación frágil, porque una vez que se rompió el material, ya no se puede recuperar, ya es irreversible. Además, la deformación puede ser continua o con fallamiento local. Puede ser una combinación de ambos. O sea, deformación continua, ejemplo, elástica, viscosa, plástica. ¿Ya? Son los clásicos ejemplos de deformación continua. Deformación discontinua o con fallamiento local sería fracturamiento, fisura, poro, fallas preexistentes. Esas son porque son discontinuidades, ¿cierto? Entonces, el caso de la deformación elástica que vimos al principio del curso es un caso de deformación lineal. En este caso, la deformación elástica es instantánea. Ya se aplica el esfuerzo y se deforma instantáneamente. En realidad, y más encima es lineal, porque si yo grafico los esfuerzos versus la deformación, es una línea recta. ¿Ya? Entonces, si yo deformo, a mayor esfuerzo, mayor deformación y es lineal. Esto sería una recta, una pendiente con el módulo de Young. ¿Se acuerdan? El módulo elástico E, que vimos en clases también en el capítulo de la elasticidad. Ahora definimos un nuevo concepto que se llama yield stress, sigma I, que es el esfuerzo de límite elástico o rendimiento. Es decir, es un umbral, un límite, que si yo empiezo a deformar el material elásticamente y llego a este nivel de sigma I, yield stress, a veces se le llama rupture strength, pero sigma I, un límite de este esfuerzo, si yo lo alcanzo
Se acaba el límite de elasticidad y ya no se comporta más como elástico. Se comporta con otra relojía. Puede ser fracturamiento, fallamiento o dúctil, ya, cualquiera de esas. O sea, deja de ser elástico. A eso se refiere con yield stress. Deformación dúctil. ¿Qué es lo que es la deformación dúctil? Es un material dúctil, se refiere a la tendencia de una roca a deformarse con una gran deformación sin experimentar fracturamiento macroscópico. Por ejemplo, materiales plástico y viscoso, pero en realidad dúctil es que se deforma de forma, con un poco de esfuerzo se deforma bastante, ¿ya? En cambio, la formación elástica es lineal. A mayor esfuerzo se deforma más, menor esfuerzo se deforma menos. En el caso de dúctil, la relación es más que tiene que ver, lo vamos a ver después, más tiene que ver con, no es lineal para nada, ¿ya? Es asintótica, es exponencial asintótica, y tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura va a ser más dúctil, tiene que ver con la mineralogía, ¿ya? No todas las rocas se deforman de la misma forma dúctilmente, hay rocas más débiles que otras, y depende también de, claro, de la mineralogía, de la tipo de roca y la tasa de deformación también, ¿ya? Epsilon punto. El epsilon punto lo vimos nosotros, bueno, eso se ve en mecánica de fluido, pero vimos la tasa de deformación. Vimos la deformación epsilon, el tensor de deformación epsilon, y la tasa de deformación es simplemente la derivada temporal de la deformación. Esa es la tasa de deformación. ¿Cómo se deforma en el tiempo? Es la derivada de epsilon con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, la deformación dúctil depende de la tasa de deformación, de la litología, es decir, del tipo de roca, y de la temperatura. Y eso lo vamos a ver después, cuando veamos en detalle la relojía dúctil. ¿Cuál es la diferencia entre un material dúctil y un material viscoso? O un material plástico y un material viscoso. Materiales plásticos experimentan una gran deformación solo cuando los yield stress son superados, ¿ya? Es como ustedes tienen un plástico, ustedes lo pueden doblar, si le aplican un poquito de esfuerzo, no se va a romper, pero una vez que alcanzan el límite del yield stress, se rompe. Y ahí es un material plástico, ¿ya? Entonces cuando llega al umbral del yield stress, se rompe. O ya pierde su relojía elástica. Los materiales viscosos fluyen, ¿ya? Presentan gran deformación ante cualquier esfuerzo. Claro, aquí viscoso, sí. Ahí uno piensa que tiene un fluido, ¿cierto? Un fluido viscoso, que es la viscosidad, es la resistencia y la deformación. Entonces, los fluidos en realidad dan lo mismo el esfuerzo, siempre presentan gran deformación, ¿ya? Deformación continua. Bueno, deformación plástica, como lo dijimos, es que una vez que se alcanza un nivel de esfuerzo sigma I, el yield stress, el material dejará de deformarse elásticamente y este empezará a deformarse plásticamente. En el régimen plástico, el material se deforma irreversiblemente. Ya, o sea, una vez que yo pasé el régimen elástico, ya pasé el yield stress, ya se comporta con deformación permanente. Existen dos tipos de deformación plástica: plástico perfecto y plástico duro. La deformación plástica perfecta es cuando yo aquí tengo un diagrama de esfuerzos y deformación. Y aquí estoy en el punto A, aquí está el sigma I. Este es el sigma I, el umbral de sigma de yield stress, el límite. Si yo estoy bajo sigma I, no hay problema, el material se deforma elásticamente.
Paro aquí y se devuelve al estado original A, porque es una deformación reversible, siempre y cuando no supere sigma i. Una vez que supero sigma i, ya y lo mantengo a ese nivel de esfuerzo, el material se deforma permanentemente, dependiendo del tiempo en que lo mantenga. Permanentemente. Y fíjense cómo aquí está la deformación. La deformación aumenta, 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 aumenta. Si llego a este punto C y bajo el esfuerzo, bajo sigma i, se va a volver al estado elástico y se va a deformar en proporción a sigma, y si lo sigo bajando el sigma, va a llegar hasta acá, hasta sigma 0, ya no le aplico más sigma, pero ya no volvimos a A, sino que volvimos a D. Entonces quedó toda esta distancia que es la deformación permanente, que es la deformación, toda esta distancia PC, que es lo mismo que AD, ¿ya? Como ya no volvimos a D, quedó toda esta deformación que es irreversible, que es la deformación permanente. Y eso fue por el daño en el plástico que tuvo el material, que en AD. En cambio, este pedacito de acá es reversible porque voy de C a B. Lo mismo que de B a A, pero de C a B. Esto es reversible, pero esto es irreversible. Ya, este es un material plástico duro. Perdón, plástico perfecto. En el caso 3D, esto es un sigma y epsilon. En vez de trabajar, o sea, aquí cuando alcanzo sigma i, se comporta plástico, y en el caso 3D se tiene que cumplir esta relación, que el esfuerzo deviatórico, sigma 1 menos sigma 3, en realidad esto es el caso 2D, este es el caso 3D. En el caso 2D, el deviatórico, sigma 1 menos sigma 3, debe cumplir que igual sea 2 sigma i, que lo mismo que decir que el promedio, sacar la diferencia dividido por 2, sea igual a sigma i. ¿Ya? Eso ese es un criterio. El criterio de Tresca establece que la transición elastoplástica se alcanza cuando eso. ¿Ya? En todo caso, los sigma i, nosotros los vamos a estimar para el caso frágil y el caso dúctil en función de la profundidad. Más adelante. Esto es más que por cultura general. En el caso 3D, existe un criterio de von Mises que dice que se debe cumplir toda esta relación. Esto es como una esfera, ¿ya? Entonces, cuando esta esfera es igual o mayor igual a 2 sigma i, se comporta plásticamente, y donde sigma i es el yield stress o el esfuerzo de deformación, límite transición elástica a deformación permanente. El otro tipo de deformación plástica es la deformación plástico duro, strain hardening, en el cual en vez de ser aquí una línea recta, aquí, aquí es lineal porque estamos bajo el yield strength o yield stress, la relación elástica es lineal, entonces aquí sigue una línea recta, pero una vez que supero el yield stress, en vez de deformarse continuamente, así, constantemente, como en el caso de plástico duro, ¿cierto? Llegamos aquí al yield stress y se iba deformando, deformando, deformando. Aquí hay una especie de resistencia, entonces debo aplicar un poquito más de energía, más de esfuerzo, porque aquí hay una pendiente que es menor que una recta, pero es mayor que cero la pendiente. Entonces hay una resistencia, y de aquí es straight hardening. Pero una vez que llego hasta acá, claro, una vez que llego, suelto el estrés, por ejemplo aquí, vuelvo elásticamente hasta acá, o lo suelto acá, y lo vuelvo acá. En todo caso, si yo suelto aquí, llega acá, este pedacito va a ser la deformación permanente que ya no se puede revertir. O si lo suelto acá, porque lo tuve más tiempo,
o con más esfuerzo, va a volver acá, ya que tengo todo este pedazo que es la deformación permanente o plástica, no recuperable. ¿Ya? Ese es el straight hardening, que en realidad tiene una pendiente acá, una resistencia, por eso es hardening duro, plástico duro. ¿Ya? El siguiente diagrama muestra un modelo idealizado de un material que fluye con cierta viscosidad a una tasa de deformación que es independiente del tiempo. La máxima deformación elástica reversible es generalmente mucho menor que el 5% de los esfuerzos promedio del sistema. Sí, esto lo que quiere decir es que la deformación elástica funciona cuando los esfuerzos no son tan grandes. De ahí viene el concepto de deformación infinitesimal. ¿Ya? Si la deformación es muy, muy grande, o sea, los esfuerzos son muy grandes, es muy raro que sea elástico. ¿Ya? Es muy raro que sea elástico. Entonces, por eso, para deformaciones o para esfuerzos pequeños, el material se comporta elásticamente. Y para materiales más fuertes, o sea, para esfuerzos fuertes, dependiendo si estamos en la parte somera de la litosfera, se comporta frágil. Si estamos en la parte profunda, se comporta dúctil. Si estamos más profundo, se comporta como un fluido viscoso. Ya, depende. Las fallas tienen comportamiento plástico y elástico, ¿cierto? El ciclo sísmico es o elástico y frágil, ¿ya? Entonces aquí ahora viene un concepto que es la tasa de deformación, ¿ya? Que se ve en el curso de mecánica de fluido y es la derivada temporal del tensor de deformación, ¿cierto? La deformación es una medida dimensional, una medida geométrica que mide el estado final menos el estado inicial de la posición de un punto dividido por el largo inicial, y eso me da un número dimensional que es la deformación. Si eso yo lo divido, bueno, si quieren podemos poner los apuntes del principio del curso, ¿ya? Porque esto lo vimos al principio del curso. Entonces teníamos, por ejemplo, claro, la deformación, tengo la distancia entre dos puntos A y B, largo L0, aplico un esfuerzo, esta distancia A y B se corre, se alarga o se contrae, y tengo un largo final LF. Entonces la deformación es LF menos el estado inicial L0 dividido por L0. Esa es la deformación. ¿Ya? Y en X es, si yo tengo un delta X, lo tengo un delta WX, va a ser todo este largo menos este largo inicial, delta WX dividido por delta X. Y así dedujimos un tensor de deformación en tres dimensiones, en donde la diagonal tenía los esfuerzos normales, y en la nueva diagonal estaban los esfuerzos de cisaille. Ese es el tensor de deformación. Ese. En donde cada componente es delta WI a delta XJ. Bueno, la tasa de deformación es la derivada temporal de esto. Entonces, si yo derivo esto con respecto al tiempo, me va a dar, es como derivar esto con respecto al tiempo, dividido por esto. Esto es un gradiente espacial, ¿cierto? Es como distancia dividido por distancia. Es una derivada de un desplazamiento con respecto a una distancia de referencia. Si derivo con respecto al tiempo, me va a dar esto una velocidad. Entonces es como un gradiente espacial de velocidad. Eso es la tasa de deformación. Es
el gradiente espacial de velocidad. O sea, es delta V a delta X, o delta V a delta Y a delta Z, etc. Eso es un gradiente espacial de velocidad. Eso es la tasa de formación. ¿Ya? En general, la tasa de formación, o sea, la deformación tiene dependencia temporal, excepto en el caso elástico. En el caso elástico la deformación es instantánea. Ahí no hay dependencia temporal. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos esfuerzos, o sea, deformación y tiempo. Deformación, tiempo. Deformación, tiempo. En cada caso tenemos distintos sigma A, distintos esfuerzos. ¿Ya? Entonces, en cada caso yo aplico esfuerzos sigma distintos y constantes. Aquí aplico un sigma A y la deformación en el tiempo aumenta de esta forma. En el caso B, aplico otro esfuerzo mayor que este y la deformación aumenta con el tiempo de esta forma, más rápido que este. Y en sigma C, aún más alto que sigma B y sigma C, la deformación aumenta con el tiempo de esta forma. ¿Ya? En los tres casos, los sigmas son constantes. ¿Ya? Ahora, si ustedes sacan la pendiente de esta recta, les va a dar que tiene dimensiones de epsilon dividido por t. O sea, como derivadas de epsilon con respecto a t. O sea, tasa de deformación. ¿Ya? La pendiente de esto es epsilon punto. Entonces la deformación es una función del esfuerzo y del tiempo, en general. En el caso elástico no depende del tiempo porque es instantáneo, pero en general sí depende del tiempo. La tasa de deformación tiene entonces unidades de velocidades sobre tiempo, sobre distancia. Se va a la distancia y me queda 1 sobre tiempo. O sea, tiene unidades de 1 sobre segundo. ¿Ya? Es como frecuencia, pero no son frecuencias, ¿ya? No hay que confundirlo. Y en geología, la tasa de formación oscila entre 10 elevado a menos 16 segundo a la menos 1 y 10 elevado a menos 12 segundo a la menos 1. ¿Ya? Esa es la tasa de formación. ¿Por qué? Porque son procesos bien lentos. Ahora nace el concepto de viscosidad, que ustedes lo vieron, me imagino, en el plan común, el curso de fluido, el cual es la medida de la resistencia de un fluido o de un material a fluir. Medida de la resistencia de un material a fluir. Eta. Viscosidad dinámica. Tiene unidades de Pascal por segundo. Se describe así. Sigma igual, o sea, en el caso de una rheología lineal con viscosidad, o sea, un fluido newtoniano, ¿ya? Eta es constante, y en la ley constitutiva sigma con epsilon punto es lineal, eta es constante, y si yo grafico aquí el esfuerzo versus la tasa de formación, me queda una línea recta constante con pendiente eta. ¿Ya? Entonces sigma es igual a eta por epsilon punto. Si el elemento es viscoso, existe una dependencia del tiempo, en el caso de un elemento elástico, que es independiente del tiempo. Claro, cuando es elástico, como les dije, es independiente del tiempo porque es un modelo, es una rheología con deformación instantánea. Pero los materiales viscosos, ¿ya? Dúctiles también, dependen de la tasa de formación y la deformación depende del tiempo, como se explica acá. ¿Ya? En la práctica también existen materiales que son híbridos, son ya sea viscoelástico o elastoviscoso.
Es decir, se comporta elásticamente en periodos cortos, pero se comporta viscosamente en periodos largos, como la astenósfera. La astenósfera es, en tiempo corto, es sólido, elástica, porque se pueden propagar las ondas sísmicas. Pero en un periodo geológico, fluye y se comporta como un fluido. ¿Ya? Entonces, podemos decir que es un viscoelástico. ¿Ya? Aquí tenemos deformación, tiempo. En realidad es elastoviscoso. ¿Ya? La astenósfera es elastoviscoso, porque en periodos cortos, o sea, en muy corto, cercano a cero, la deformación es elástica, ¿cierto? Es instantánea. Aplica una deformación, pum, se deforma, avanza el tiempo y ahí pasa a un comportamiento viscoso. Y acá tenemos una pendiente eta, como sale acá. O sea, es viscoso. Es el caso de la astenósfera. ¿Ya? Hay materiales que al revés, por ejemplo, roca o sedimentos súper saturados de agua, se comportan viscosamente, pero una vez que se satura los fluidos, pasa a ser un comportamiento más elástico y generan terremotos. ¿Ya? Entonces aquí se remueve el estrés y tiene un comportamiento elástico y instantáneo, no depende del tiempo, y después llega a un umbral de deformación y vuelve a ser elástico, viscoso, viscoelástico. Entonces, sedimentos saturados con agua, porosos, tiene material comportamiento viscoelástico, y la litósfera elastoviscosa. ¿Ya? El manto astenosférico es elastoviscoso. La litósfera también es elastoviscosa, pero vamos a ver que esa deformación no es por el tiempo, más que nada, es más por... en realidad tiene trirreología de la litósfera. La parte de arriba es frágil, la parte en medio elástica y la parte profunda es dúctil. ¿Ya? No diría que es como un fluido, es dúctil. ¿Cuál es la diferencia entre dúctil y fluida? Es que la dúctil se forma, depende igual del esfuerzo aplicado, cuánto se deforma. ¿Ya? Se deforma bastante con un esfuerzo pequeño, pero depende de esa cantidad de esfuerzo. En cambio, el fluido da lo mismo el esfuerzo, siempre se deforma de gran manera. ¿Ya? Una representación de un material elastoviscoso es descomponer la deformación en una componente elástica y una componente viscosa. En la componente elástica sabemos que sigma epsilon E, por la ley de Hooke, la ley de elasticidad, sigma es igual a módulo de Young E por epsilon E. O sea, la deformación es sigma dividido por E, en un caso lineal. ¿Ya? En el caso viscoso, la deformación viscosa va a ser igual a la tasa de deformación, como se muestra acá. La tasa de deformación es la pendiente, por T. ¿Ya? Pero sabemos que eta o sigma es igual a eta por epsilon. Entonces, si de aquí podemos, por ejemplo, pasar dividiendo el eta para la izquierda, nos queda sigma dividido por eta, y me queda epsilon punto. Si yo integro esto con respecto al tiempo, me queda, asumiendo sigma y eta constante, me queda que es sigma por t dividido por eta va a ser la deformación viscosa. Ya, ahí integré esta ecuación nomás, asumiendo sigma y eta constante, y integro con respecto al tiempo. Y me queda esta componente viscosa, de deformación. Entonces la suma de estas dos sería el comportamiento elastoviscoso. Se puede imaginar uno como el material con un resorte, ¿ya? Que es elástico, 100% elástico, pero una vez que yo invierto el elástico dentro de un fluido, el resorte no va a oscilar en forma libre y va a oscilar dentro del fluido, que el fluido sí es viscoso,
Entonces eso sería como un material elastoviscoso. ¿Ya? Es una representación. Pero ahora, hasta acá hago una pregunta. No, profe. Ya. Entonces ahora vamos a pasar un poquito a la litósfera. ¿Ya? Y a la parte dúctil. O sea, nosotros vimos, si recordamos, si vemos la punta de frágil de la parte de fracturamiento, vemos los apuntes, fallamiento. Vimos que la ley de Bayerly, ¿cierto? Vimos que la parte superficial de la litósfera se comporta de forma frágil. Y la ley de Bayerly es prácticamente una línea recta que depende del coeficiente de fricción. Ahí está. Vimos aquí profundidad y sigma, ¿ya? O delta sigma. Aquí en compresión y tensión, pero aquí vemos el estado frágil, la línea recta del estado frágil. Entonces en compresión tiene más resistencia la roca, o sea, necesitamos más esfuerzo para romperla. Si superamos esta recta a este nivel de profundidad y de esfuerzo, se rompe, es frágil. Pero si estamos acá en esfuerzos compresivos, no se rompe nada. En cambio, en tensión, teníamos una recta más empinada y con menos esfuerzo, con menos energía, se rompía desde la recta hacia la derecha, ¿cierto? Se rompe la roca y acá adentro se comporta de forma elástica. Entonces, la parte de arriba ya está vista en clase, que es la zona frágil. ¿Ya? Ahora falta ver la parte profunda, que es dúctil, que es una ley de potencia que depende de la tasa de formación. ¿Ya? Entonces viene esta parte, la transición de frágil a dúctil. Dentro del área es elástico. Entonces, esta sería la parte en tensión, compresión, tendríamos la parte de Bayerly, la línea recta, y acá sería la línea en compresión, sería una línea con una pendiente más baja, y aquí tenemos que ver la parte de la transición de frágil a dúctil. ¿Dónde ocurre? Ocurre más o menos en compresión y más profundo en tensión. ¿Ya? ¿Y qué ley es la que opera acá? Bueno, ahí opera la ley, esto se hace experimentalmente. Entonces, a gran profundidad, la presión y temperatura aumentan y las rocas se comportan de forma dúctil. Aquí estoy en la litósfera, por si acaso, y comienzan a fluir. La tasa de flujo depende, en realidad esto ocurre en todo el manto, sí. La tasa del flujo depende de la magnitud de los esfuerzos deviatóricos delta sigma. En experimentos con perioditita, dunita, típica roca del manto, a presiones muy altas de 5000 megapascales, en temperaturas de 1600 grados Celsius, bien profundo, y yo diría que hasta presiones de 5000 y hasta temperaturas de 1600, ¿ya? Se hicieron un experimento en laboratorio y en periodos de 1 a 100 días se hacía evolucionar el tiempo y se midió la tasa de formación a la cual se deformaba la roca del manto, la perioditita y la dunita. Y la tasa de formación fue de 10 elevado a menos 6 y 10 elevado a menos 4. Pero aquí hay que notar que esto se hizo a escala humana porque se hizo en el laboratorio con una escala de tiempo de 1 a 100 días. ¿Ya? Entonces hay que extrapolarlo esto a las tasas de formación de la geología de las rocas, a la geología de la Tierra, y esa geología es, como dijimos antes, en la tasa de formación
oscila entre, ahí está, entre 10 elevado a menos 16 y 10 elevado a menos 12. Y acá estamos estimando para 100 días a un proceso de formación de 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 4, pero hay que extrapolarlo. Y se llegó a la siguiente conclusión. Gotze, el año 78, no hace mucho, encontró la siguiente ley de potencia. La tasa de formación es igual a una constante C sub 0 por el esfuerzo dilatórico, sigma 1 menos sigma 3, elevado a n por exponencial de menos QRT. Que lo que es epsilon punto, lo que ya vimos recién, la tasa de formación. Que lo que es C0 y n son constantes que dependen del material, del tipo de roca. Q, activación de energía, joules por mol, depende del mineral y grado de hidratación. ¿Ya? Es como experimentalmente, se determina experimentalmente y corresponde a la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada, ¿cierto? Para producir una reacción química. Eso involucra energía. R es la constante universal de gases, 8,34 joules sobre grados Kelvin sobre mol. Y esta es la ley de potencia. Ahora, esa ley, ahí está. La gracia aquí es despejar delta sigma, ¿cierto? Porque este gráfico de acá es delta sigma versus z. Entonces, bueno, esto delta sigma, pasamos para allá el C0 dividiendo, pasamos la exponencial por otro lado, y nos queda que delta sigma como función de z es epsilon punto dividido por C0 por, bueno, subiendo para allá, ordeno un poco el exponencial y me queda esta ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿quién depende de z acá? Solamente la temperatura. Sabemos que la profundidad depende, aumenta con temperatura, ¿cierto? Entonces podemos tomar por simplificación, para hacerlo más fácil, un gradiente lineal de temperatura, ya, T de Z igual a 163 grados Kelvin, que es como 0 grados Celsius, más un gradiente, se puede mejorar el modelo térmico por si acaso, ya, todo lo que hemos visto de termodinámica, podemos poner un modelo más fino, pero para partir, un modelo simple, más alfa z, donde alfa es el gradiente termal, TTA de z, ¿ya? Y acá tenemos una relación lineal, la reemplazamos acá, y nos queda la función entre delta sigma y z. Si lo verificamos, nos va a dar una cosa así. ¿Ya? Nos va a dar en la parte de tensión una potencia asintótica. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, esto tiende a 0, entonces esto exponencial elevado a 0 es 1, y esto es muy chico, ¿ya? Entonces tiende como a ser asintótico con respecto a la abscisa, ¿ya? Empieza a ser asintótico. Acá también, a medida que la profundidad aumenta, aumenta la temperatura, se hace más caliente, y tiende a ser asintótico. ¿Qué significa eso? Que para profundidades altas, da lo mismo o sea, se requiere muy poco esfuerzo dilatórico para deformar. O sea, yo a este nivel aplico cualquier esfuerzo y ya estoy en la parte dúctil, ¿cierto? La parte frágil, perdón, dúctil. Acá es frágil, la parte de arriba es frágil, la parte fría, y de aquí hacia abajo es la parte dúctil. ¿Ya? Bueno, si seguimos, se puede hablar ya de parte viscosa. Entonces, claro, una vez que yo alcanzo más o menos los 800 grados Celsius, la isoterma la profundidad de los 800 grados Celsius para la temperatura de la litósfera en la cual estoy parado, una vez que alcanzo esa temperatura, ya se puede decir que es despreciable el esfuerzo, ¿ya?
y podemos cerrar este envolvente, esto es envolvente, ¿no? Envolvente de formación. Podemos cerrar el envolvente ahí, ¿ya? Y decir que si estoy acá es dúctil, si estoy acá es elástico, si estoy acá es elástico, si estoy acá es dúctil, o acá todo esto es dúctil, o acá es frágil, acá es elástico, acá es frágil y acá es elástico, ¿ya? Entonces esto me queda como un envolvente, como un volantín. Esto se llama Yield Stress Envelope, o Yield Strength Envelope, que es como la envolvente de fortaleza de la litósfera, ¿ya? Si yo me salgo del volantín, se forma ya sea de forma frágil o dúctil, ¿ya? Acá se deforma de forma frágil o dúctil. Y acá adentro es elástico, ¿ya? Ese es la Yield Strength Envelope. Entonces vamos a ver la próxima clase el caso de cómo es esta envolvente para la litosfera continental. Esto que está dibujado acá es más para la litosfera oceánica, ¿ya? Que es, la corteza tiene basalto y gauro, y el manto es peroitita. Pero en realidad es roca, como la ley depende de la litología, de C0 y N dependen de la roca, y Q también. La corteza oceánica es más homogénea, y la roca de arriba de la corteza es gauro, es roca máfica, y la del manto es ultramáfica. Al final las dos son con magnesio, pero una tiene más magnesio que la otra, pero en realidad no hay diferencias de mineralogía, solamente en la cantidad nomás, ¿ya? Y eso hace que sea una envolvente continua. En el continente es distinto porque tenemos roca granítica o cuarcítica y el manto olivino. Entonces va a haber una discontinuidad de mineralogía. Y esa discontinuidad la vamos a discutir en la próxima clase. Y puse aquí un envolvente arriba en la corteza, después hay un salto y pasamos a otra envolvente en el manto, ¿ya? Y después vamos a calcular las envolventes de cómo se calculan las envolventes, ¿ya? En detalle, numéricamente, tanto en el continente como en el océano, ¿ya? Eso vamos a hacer en la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta de esto o de la tarea. De la tarea, profe. Ya, ya, dame 2 minutos, voy al baño y Ya. hablamos de la tarea.
Ya. ¿Cuál es la...? Sí, que es similar a lo que estábamos viendo ahora en la clase de, de la temperatura como un gradiente por la profundidad, que eso igual hay que desplazarlo en el 273 de la conversión de Kelvin a Celsius. Ah, Porque en la fórmula de la primera parte, de la parte A ver, ¿dónde está? Acá.
La ecuación 1 tiene la conductividad térmica por la temperatura del manto, pero esa tiene que estar en Kelvin, ¿cierto? O sea, ¿tú dices el kappa? No, el kappa es lo mismo. El TM que está arriba, en el numerador. Así los K, los K. Mira, los K da lo mismo, porque tú los divides. Sí, ¿Ya? esa es una proporción. Esa sí la tengo clara. Ya, entonces se divide. Ya. ¿Y cuál es tu duda? Pero ahí, esa temperatura del manto que está en Ah, el de el su M. numerador, ese tiene que ser en Kelvin. No, eso es arbitrario. Generalmente lo hacemos en Celsius, sistema internacional. Porque como esto se cancela, nomás un número, ¿cierto? El KM con el Ujú. KS. Y aquí tú vas a obtener una función TZ. Sí. Y eso lo hacemos en Celsius, Ah, ok. porque es sistema internacional. Ya, como estamos de una forma ponderando todo lo que está al lado por ese TM, yo pensaba que tenía que estar en Kelvin. Sí, sí entiendo, pero ¿cómo se cancelan estos KM con KS? Lo, lo, los Kelvin se cancelan. Ya. Eh, Ah, entonces, para no marearse tanto con eso. sí, o le puede restar después los. O sea, si lo hacen Kelvin, le puede restar los 173, pero solo al tiro en Celsius no. Sí, total, es arbitrario. Y casi siempre se presentan así los trabajos, porque es el sistema internacional. Claro. Y otra duda que tenía, que la había puesto en el foro, que la fórmula del factor S le falta un 2 según el... O sea, al hacer la equivalencia con el paper ese Sí, le falta un de 2. England, Eh, que en el paper, la página 3 tiene la ecuación 3 de ese paper, que es la que se puede, que es como lo mismo de la definición del S en el enunciado de la tarea. Y ahí tiene la razón de las conductividades y la raíz de todo lo demás, pero en el numerador tiene un 2 que en el enunciado de la tarea no está. puede ser. Voy a anunciado. Paper de. Ah, el de England. Sí. Ah, yo ocupo el de McCaffrey. McCaffrey. En McCaffrey. Eh, McCaffrey. El S. Ahí está. Sí, yo ocupé este. Ah, claro que ahí está sin Número métodos. P, KM, KS. NS. Sí, yo creo que los dos modelos son válidos. No sé, habría que revisarlo. A veces los autores entre ellos mismos pero me imagino que no afecta mucho el resultado. Al menos la distribución no lo afecta. Queda más pequeña, entonces las profundidades quedan como más abajo, como que ¿Y se demora cuánto más va? en crecer la temperatura. ¿Y dónde va el 2? ¿Adentro de la raíz o afuera? Afuera, multiplicando al B. Ah, pero ¿cuánto pequeño queda? ¿La mitad? No, menos, porque esto es. Bueno, capaz que cuando la entregue lo haga con las dos formas. Ya. Pero, Eh, claro, las profundidades se van a ir para arriba o para abajo, pero la forma va a ser la misma. sí, sí. Eh, y ese incremento de la temperatura es a partir del equilibrio térmico con el agua de mar, Eh, ¿Cuál? que está a un poquito más que 0 grados, Ah, el, a ver, el cuando la gráfico profundidad es 0. aquí. Aquí, claro, aquí la temperatura es cero. Ya, quedan 0 Celsius nomás. Claro, Z igual cero es cero y ahí empieza a aumentar.
Ya, sí, sí, sí. Aquí debe ser 150 en alguna parte. Claro. Sí, sí. Creo que el McAfee también tiene un miliwatts. Aquí algo así hay que llegar, más o menos. Esta es la fosa. Entonces cerca de la fosa es 0. Y aquí ya 50, 100, 150, 200, 300 y así. Pero Ya, sí, esto sí. no es Chile, esto es Japón. Pero algo así le dicen. Y son Sí, paralelos. eso igual va a depender del ángulo de la subducción. Sí, va a depender del ángulo de subducción y de la edad. Ya, ya, ahí creo que saldré de las dudas. Ya, ya, pues. Gracias, profe. Bueno, igual hagan, si tienen preguntas, hagan mañana en el auxiliar también. Camilo. Sí, sí, sí. Ya, ya, pues. Que te vaya bien. Vale, igual. Chao. Chau.